también nos extiende una interesante conversación a propósito de un libro que justamente va a ver dentro de poco la luz. Enrique. Muy interesante, Jennifer, efectivamente. Hace apenas pues un par de meses lamentábamos la partida de don Humberto Martínez Morosini, a los 86 años, pues toda una leyenda en la televisión peruana, pero como siempre suele ocurrir con las vidas fructíferas, ahora apenas, como les decía, escasos 2 meses, ya tenemos la oportunidad de poder presentar un libro, que es el libro pues de sus memorias, que en buena medida ha sido una sorpresa. En realidad su hija Marisol Martínez, que se encuentra con nosotros en los estudios. Marisol, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Ya había anunciado que don Humberto pues había estado trabajando en sus memorias, y ahora finalmente el domingo se presentan. Son las memorias pues escritas con la colaboración de Hugo Coya, ¿no? Y bueno, entendemos que es un libro pues interesantísimo. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué has descubierto tú misma de tu padre? Debe haber sido un viaje bastante emocional y bastante intenso el que has pasado pues en estas últimas semanas. Sí, definitivamente, ¿no? El hecho de tenerlo aquí y no tenerlo a él conmigo físicamente genera un montón de emociones para mí, ¿no? El día domingo, que es la presentación oficial del libro, va a ser uno cargado de mucha nostalgia, mucha emoción. Sé que él va a estar ahí, pero bueno. El libro nace hace casi 1 año y medio atrás. Empezamos estas conversaciones con mi papá. Él al principio, que siempre fue una persona muy humilde. En verdad, él decía, no, pero ¿yo qué voy a hacer escribiendo un libro? Como si no tuviera qué cosa aportar o qué decir, o que la gente no lo iba a comprar. Entonces le dije, mira papá, no importa si nadie compra tu libro. Al final, para nosotros como familia, tú eres un orgullo. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todo el mundo sepan lo que tú significaste para este país. Entonces me dijo, ya bueno, hijita, lo que tú quieras. Y así empezamos. Buscamos a Hugo Coya, que gentilmente ha escrito el prólogo del libro de mi papá, y empezó este viaje, como tú dices, que ha sido descubrir en verdad varias etapas de su vida que yo desconocía. Exacto, eso te quería preguntar. Tú que has seguido y eres instigadora un poquito, como nos cuentas, de todo este proceso. Cuéntanos alguna anécdota que te haya, digamos, sorprendido en la carrera de tu padre. Tú eras muy unida a tu padre, y me imagino que pensabas o sabías o te imaginabas conocer casi todo en términos de lo que fue su carrera pública. ¿Qué te sorprendió? Un poco todas las cosas previas que hizo antes de llegar al periodismo, ¿no? O sea, el hecho de cómo se fue de Arequipa después de una pelea con mi abuelo, que yo tampoco sabía, le dijo que tenía un dinero que no tenía y se vino en un camión con gallinas y no sé qué tanto, y después las experiencias que ha tenido como actor. Me contó que inclusive había sido cantante. Le digo, papá, pero tú eres más desorejado, Dios santo, que fresco. Pero bueno, él tenía la presencia y se paraba hasta cantar. Y en verdad después sus experiencias a lo largo de la vida de la radio. Sí, por favor, te he traído es el primero, está calientito. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda acá? Esta es la cámara. Aquí sí pasa algo, aquí sí pasa algo. Sí. El recuento de una vida dedicada a la radio y televisión, que es ejemplo para futuros comunicadores. Efectivamente, es un argumento. Bueno, el libro está muy bien realizado, tiene fotografías. Tiene bastante fotografía. Un buen también. tamaño de fuente, lo cual es muy importante. Efectivamente, es el recuento de una vida que es dedicada pues a la radio y televisión, que es ejemplo para futuros comunicadores. Pero, sin duda, además, yo te quería preguntar, ¿cómo el libro nos cuenta la definición de la vocación de don Humberto? ¿Se explica? Porque esto pues de la vocación por televisión, donde aparte él hace una carrera donde incluso pues sus propios gestos, ¿no? Decían mucho. Por supuesto sabemos que también pasó pues por la locución deportiva y demás. Pero ¿cómo crees tú que se va afianzando, tú misma que te has dedicado también a los medios, cómo crees que se va afianzando su vocación en un momento en el cual, digamos, no es que hubiera pues mucho desarrollo en términos pues, de la televisión peruana? Él es un pionero en esas circunstancias. Él es un pionero, por supuesto. Él nos contaba justamente que cuando empieza la televisión trajeron una persona, no me acuerdo si era de Argentina, para que les enseñara más o menos cómo pararse o qué cosas hacer frente a las cámaras, ¿no? Yo creo que lo de mi papá fue algo innato. Él se fue dando cuenta que tenía un talento, que tenía el don de la palabra, que no es algo fácil. Por supuesto. Y cada vez se fue sintiendo más cómodo, se fue dando cuenta que ese era su hábitat, en donde él podía fluir y manejarse de una manera natural. Entonces yo creo que eso lo fue enganchando a darse cuenta después del cariño y la respuesta que tenía la gente hacia su persona, que eso es lo que lo alimentó al final en todos los años y en estos últimos en particular, el cariño de la gente, y eso es algo que yo también quiero agradecer, porque a raíz de este libro
creamos un fanpage. Él nos decía, ¿qué es eso? Entonces le digo, papi, es un Facebook para que la gente después de que compre tu libro entre y te pregunte y tú puedas participar con él. Me dijo, bueno, haz lo que tú quieras, no entiendo nada, pero ya tú me enseñarás. Y a través de esa página, a raíz que él falleció, que ya estaba activa, mucha gente nos ha escrito, nos mandan fotos, videos, comentarios tan lindos, y el cariño de esa gente es algo invalorable. ¿Qué conocemos del Humberto Martínez Morosini? Porque precisamente siendo él la voz, el rostro de un canal, su personaje era un personaje público, ¿no? ¿Qué conocemos del personaje privado, del padre acá? ¿Cómo fue con una carrera, digamos, tan intensa la vida familiar? Ustedes son 4 hermanos. ¿Afectó mucho? No, bueno, ustedes también se han dedicado, incluso evidentemente el padre les trazó en buena medida también el camino, pero ¿extrañaron al padre? ¿Fue un padre muy presente? ¿Cómo Fue un padre manejó él? súper presente. Aunque no creas, el trabajo que él tenía le daba muchas horas libres. Y en esas horas libres compartía mucho con su familia, parábamos en la playa. Yo fui deportista, él compartía mucho conmigo el deporte, me acompañaba a todos los partidos, entrenamientos, campeonatos que había. Son horarios bravos y extremos, pero al mismo tiempo te deja la un libertad, espacio, porque él a las 10 de la noche entraba al noticiero, o tenía a veces al mediodía, entonces nos íbamos a la playa, regresábamos al mediodía, hacía su noticiero, después hacíamos actividades, iba en la noche. Playero impenitente tu padre, ¿no? O sea, yo lo veía ya bronceado, bien mayor, y ahí estaba, ¿no? Al pie Todos en de mi la familia orilla, ¿no? somos... Mi madre, mi hermana, mi hermano mayor y mi padre eran playeros a morir. Mi hermano Roberto y yo no tanto, pero en realidad hemos vivido en la playa, en la herradura de esa época maravillosa, porque mi papá era súper playero. ¿Qué momento difícil es, de alguna manera, crees el que habría que destacar del libro, en la carrera de él? Bueno, él cuenta un poco la transición que tuvo en la política, ¿no? Esa parte para él fue todo un descubrimiento, salió muy decepcionado de esa experiencia y creo que ahí lo cuenta un poco y nos lleva por ese camino que no fue el que él hubiera querido, ¿no? Para su vida. También es una lección para los comunicadores, en el sentido que no nos metamos a la política, ¿no? Bueno, También hay de hasta todo. eso, Yo ¿no? creo que él tenía las ganas de hacer algo más, de Claro, servir. lógico. Quizá tenía una inocencia, a pesar de su experiencia, para las lides políticas que manejan otros códigos, ¿no? Pero yo creo que mi papá tuvo una vida maravillosa. Yo siempre, bueno, todos hemos estado orgullosos de su vida, de sus logros, pero no solo como profesional, sino como padre. Creo que para nosotros como familia, él es un orgullo como padre, como esposo. Es importante esta descripción que tú haces, porque finalmente a veces conciliar el personaje público con el privado nos trae decepciones, ¿no? El hecho que tú reivindiques la figura paterna y la influencia positiva, pues, que tuvo en toda su familia, de alguna manera redondea, ¿no? el recuerdo, ¿no? con el que nos quedamos, pues, de don Humberto. Reiteremos la invitación, es el domingo a las 7 de la noche. El domingo a las 7 de la noche en la Feria del Libro Ricardo Palma, están todos invitados a la presentación del libro. Hugo Coya, que ha hecho el prólogo, un excelente escritor, también nos va a acompañar. Perfecto. Así que los esperamos. Marisol Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades por esta labor de amor, en realidad. Gracias, Qué maravilla. 8 de la mañana, nos vamos en punto a los titulares de la hora.